funcionar motores o cualquier otro uso, ¿verdad? En grandes industrias, en poblados, todo eso. Y el magnetismo hace que un compás o brújula apunte hacia el norte, o sea, da una dirección. Y hace que nuestras notas, que verdad, queden pegadas al refrigerador y esas cosas, o sea, simples, que a su vez están compuestas de un principio muy complejo. Y la radiación electromagnética permite, ¿verdad?, que la luz vence la oscuridad. Y esto se manifiesta de muchas, o sea, de diversas formas. Para complementar esto, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar más que todo de electricidad, que puede existir como una carga estacionaria conocida como electricidad estática. También puede estar en movimiento y fluyendo, conocida como corriente eléctrica, es la corriente eléctrica, y carga es otra cosa, ¿verdad? Las partículas subatómicas, tales como los protones, electrones, poseen cargas eléctricas minúsculas. Entonces, desde un inicio se ha ido descubriendo términos, ¿verdad?, que han apoyado en lo que es la, ¿verdad?, en el mejoramiento del uso que se le da a la electricidad, en este caso, a la energía que se transforma, en este caso, en electricidad. Hay diversas fuentes de captación de energía que a su vez hacen que esa energía se transforme en electricidad, en corriente eléctrica de diversas formas, para poder utilizar algunos electrodomésticos o algunos aparatos electrónicos. La electricidad también juega un papel importante cuando se generan poderosos rayos que producen señales que se desplazan a través de nuestros nervios. Imagínense todo lo que tiene que ver con esto. Entonces nosotros vamos a hablar específicamente de la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm. La corriente, ¿verdad? La corriente eléctrica, en sus inicios, se sabe que el primero, en 1827, George Simon Ohm, formuló lo que se conoce como la ley de Ohm, posiblemente una de las leyes más fundamentales de la parte electrónica. Y que a su vez, ¿verdad? En diversas áreas fue un aporte excepcional, ¿verdad? El primero en estudiar cuantitativamente los efectos de la resistencia para limitar el flujo de carga. Eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Porque el flujo de carga había que regularlo, ¿no? Entonces, por eso se empezó a utilizar algunos términos, como en este caso del triángulo este que vemos aquí. Utiliza voltaje, intensidad de corriente o corriente, y resistencia, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un significado, ¿verdad?, propio, que nos permite a la vez utilizar algunos términos, otros términos derivados que podemos entender fácilmente. O sea, la forma en la que se relacionan las variables, ¿verdad? Aquí están serían tres formas, o los tres despejes de cada variable, ¿verdad? Para trabajarlo así. Si queremos encontrar el voltaje, multiplicamos I por R, o sea, la intensidad de corriente por la resistencia. Si vamos a buscar la corriente, dividimos V entre R. Y si vamos a buscar la resistencia, sería el voltaje entre la intensidad de corriente. Entonces, por esa razón, está despejado así para ahorrarnos un poco el trabajo. Entonces, viendo los conceptos básicos que vamos a estar viendo, el voltaje, ¿qué es el voltaje? Bueno, el voltaje, o diferencia de potencial también, que como se les conoce, representa la fuerza que tiene la energía eléctrica, ¿verdad? Como en otros casos, en la física se habla de fuerza, ¿verdad? Acá, la fuerza que tiene la energía eléctrica se le conoce como voltaje o diferencia de potencial entre los polos positivos y negativos. Esa es la fuerza, ¿verdad? Entonces, también es similar a la que existe en los polos de los imanes, ¿verdad? Y que son fuerzas de atracción y repulsión que son invisibles, pero siempre están presentes, que no se pueden ver, pero están presentes
en cada paso que se da, ¿no? Eh, También, ¿verdad? La fuerza representada por el voltaje impulsa la electricidad por los conductores y componentes electrónicos de un circuito eléctrico. Y este voltaje se mide en voltios, ¿verdad? Y voltios, ¿verdad? En español, por volts, su creador, ¿verdad? La persona que acuñó el término de voltaje le dio un significado y dijo que significaba tal cosa, ¿verdad? Así como cuando hablamos de amper, ohmios, watts, cada término de eso, cada unidad, es en honor a la persona que creó ese término. Intensidad o corriente, ¿verdad? Representa el flujo de energía eléctrica durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, la velocidad con la que circula la energía eléctrica. Esa es la intensidad de corriente. Como podemos ver en algunos dispositivos, está marcado la corriente en miliamperes o en amperios. Y esto vendría siendo, ¿verdad? Lo que queremos, o sea, lo que queremos encontrar. O debemos mirar siempre a la hora de utilizar algunos aparatos porque tienen eh, poca intensidad de corriente, poca velocidad de corriente. En un circuito electrónico, esta velocidad es variable, ya que para funcionar necesita que por algunos de sus componentes la energía circule con más rapidez que por otro. Y la corriente se mide en amperios. Amperios. Eh, en inglés debe ser ampere, pero en español amperios, ¿verdad? Y por algunas cosas siempre se estila que según el sistema internacional, si la palabra está en inglés, debe escribirse como está en inglés, ¿verdad? Ampere. Resistencia, bueno, representa la oposición al paso de la energía eléctrica. Es como la fuerza de fricción cuando estamos viendo cinemática, que es la fuerza que se opone al movimiento. Acá la oposición a que fluya la corriente es la resistencia. Sirve para regular la corriente y el voltaje, según lo requiera cada componente de un circuito electrónico. Libera la energía sobrante en forma de calor, es el efecto Joule, como se conoce, y se mide en ohmios. Entonces, ohmios en honor a Simon Ohm, ¿verdad? Simon Ohm. También vamos a ver la ley de Ohm, ¿verdad? Algunas de las características eh, como mayor de, o sea, la relación que existe entre las tres variables que vamos a estar utilizando y, o sea, algunas manifestaciones de eso. Entonces, revisando aquí, podemos decir que la ley de Ohm es la relación que expresa que existen tres principales magnitudes en este caso, que es la diferencia potencial, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Conociendo dos de sus magnitudes, uno puede calcular una tercera. Así que en ese caso, siempre, ¿verdad? Debemos tener una para calcularla. O sea, debemos tener dos para calcular una de ellas. También vamos a ver algo más aquí. Vamos a ver algunos ejemplos. Como el siguiente, dice, calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 5 voltios y una eh, corriente de 500 miliamperes. Vamos a abrir una pizarra. Una pizarra para
Vamos a abrir. Tenemos que detener esta presentación para poder... Ok, vamos a ver. Aquí, espera. Ok, ahora sí. Entonces, dice que calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 5 voltios y una corriente de 500 miliamperes. ¿Verdad? Como anteriormente lo habíamos dicho, ¿verdad? La ley de Ohm está igual a I por R. Queremos calcular la resistencia, entonces igual a R, ¿verdad? Voltaje entre intensidad. Dice que el voltaje es de 5 voltios y la corriente es de 500 miliamperes. Pero eso tenemos que transformarlo, ¿verdad? Miliamperes, ¿verdad? Un amperio es igual a 1000 miliamperes. Y eso sería igual a 0.5. 0.5 amperes, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Debemos primero calcular, ¿verdad? Si tenemos algo en miliamperes, ¿verdad? Pasarlo a amperes para poder trabajarlo mejor. ¿Por qué? Porque según el sistema internacional, cuando nosotros trabajamos unidades así, debemos escribirlas en la unidad fundamental. En este caso, si es intensidad de corriente es amperes, ¿verdad? La de mili. Ya cuando queremos escribir o expresar una respuesta, sí se puede hacer con micro, ¿verdad? Y esos prefijos, pero aquí es porque cuando nosotros vamos a escribir lo que es la resistencia en ohmios, la unidad debe estar amperios sobre voltios, ¿verdad? Es una como una exigencia. Y tenemos 5 voltios, 0.5 amperios igual a E, ¿verdad? Ahora dividimos 5 entre 0.5 y eso nos da 10. 10, pero 10 que 10 ohmios, así se representan los ohmios, ¿verdad? R, la resistencia, ahí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se trabaja más que todo en este tipo de problemas, la ley de Ohm, ¿verdad? Para luego, o sea, ¿por qué es importante? Porque luego vamos a estar hablando sobre circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos en serie, en paralelo, necesitan de la ley de Ohm, ¿verdad? De la ley de Ohm. Para sacar algunas cosas o sea, algunos datos, ¿verdad? Precisos y las características. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a buscar otro. El siguiente ejemplo dice, calcular el voltaje
en un circuito en el que hay una corriente de 2.5 amperios con una resistencia de 50 ohmios, ¿verdad? Ok, entonces la corriente es 2.5 A y R es 50 ohmios, ¿verdad? Y nos piden que calculemos el voltaje. El voltaje es I por R, ¿verdad? Entonces el voltaje sería igual a 2.5 por 50. Voltaje sería 2.5 por 50, ¿verdad? Que serían 125 voltios, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. 125 es el voltaje. Otro ejemplo acá. Calcular la corriente en un circuito en el que hay un voltaje de 80 voltios y una resistencia de 470. ¿Verdad? A ver, aquí está, ¿verdad? Tenemos voltaje, 80 voltios, resistencia igual a 470 micros, ohmios, que diga ohmios, y el voltaje, vamos a calcularlo. No, el voltaje de 80 y vamos a calcular la corriente. Disculpe, escrito otra vez el mismo. Que vamos a calcular la corriente. Como V es igual a I por R, V sobre R es igual a I. Voltaje es de 80 voltios entre la resistencia que es 470 ohmios es igual a I. 80 entre 100, entre 470 sería 0,17. Esto sería amperios. Y esa es la corriente solicitada en este caso, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las cosas que estaríamos, ¿verdad? Trabajando. Eh, Siempre, ¿verdad? Debemos despejar la fórmula para trabajarlo o sea, para poder entender bien de lo que se trata el elaborar, o sea, más que todo elaborar bien el punto de datos, reemplazar bien, utilizar bien. Que vamos a ver si, ¿verdad? Proyectamos un pequeño, vamos a ver un pequeño laboratorio aquí. PHP, vamos a ver si podemos hacerlo con PHP. Que creo que sí. Vamos a ver si para ampliar un poquito, vamos a, vamos a proyectarle la idea. Ok, vamos a hacer el problema que le estamos diciendo ahorita. Por ejemplo, con este laboratorio aquí, vamos a, y decimos que el voltaje
¿verdad? El voltaje y la resistencia, bueno, una resistencia de, el voltaje, vamos a poner el voltaje de algo así grande, ¿verdad? ¿Qué pasa? La corriente es 11.6 miliamperes. Ahora, si nosotros hacemos algo, este pequeño y este más grande, ¿verdad? Sería 2.5 miliamperes. Mili, ¿verdad? Cuando es mil. Entonces, este es alguno de los cambios que va a tener 0.7 voltios. Lo subimos un poquito, ¿verdad? Va subiendo la intensidad de corriente, ¿verdad? Que circula por estos lados. Entonces, estas son algunas de las, bueno, vamos a buscar otra a ver si presentan más. A ver. Porque a veces hay un sinnúmero de, de hombre y de ohm. Aquí está. Ok, aquí hay otro. Vamos a ver. Vamos a ver si carga, porque algunos a veces no son, o sea, utilizan algún otro lenguaje y por eso a veces no cargan de una manera rápida. Entonces, lo que queremos saber es que cuando nosotros estamos trabajando este tipo de problemas con la ley de Ohm, lo que debemos tener en cuenta siempre es que hay que, o sea, saber cómo despejar las diferentes, o sea, los diferentes datos que nos piden. Si nos piden el voltaje, si nos piden y así. Bueno, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo, este aparato mide los amperios. Eh, Esta batería tiene 2.88 voltios y por aquí está circulando tiene una resistencia de 0.4. Ahora le pusimos una resistencia más alta. Vamos a ponerle una resistencia más baja. Al tener una resistencia baja, ¿verdad? La corriente, la intensidad de corriente va a ser más alta porque, o sea, la velocidad va a ser mayor. Ahora, si nosotros ponemos una resistencia más grande, miren cómo pasa más lentamente. Y aquí va bajando la velocidad, que es lo que miden amperios. Pero si nosotros, por lo menos, subimos el voltaje, así mismo va a subir la velocidad del paso de la corriente eléctrica alrededor de la batería. Entonces, por eso, ¿verdad? Y se empezó a calentar más porque está circulando más corriente, o sea, está circulando una corriente más rápida y va a ser mayor. Entonces, si bajamos un poco la resistencia, se va a calentar más aún porque va a pasar más corriente y no está regulado, ¿verdad? Vamos a ver si subimos la resistencia. Bien, miren cómo regresa la flechita hasta el frío, porque está regulando como debe ser. Entonces, a medida que nosotros, si bajamos la resistencia,
la batería se va a calentar más y va a estar más caliente y la velocidad va a ser mayor, la velocidad de la intensidad a través de ese circuito. Entonces, por esa razón, todo eso tiene una relación entre cada uno, entre, podríamos decir que ahí están los electrones, cuántos electrones, ¿verdad? Cuántos electrones pasan hacia acá. Y vamos a ver qué más se muestra aquí. Mostrar el interior de la batería. Allí van como van moviendo los electrones que circulan por la batería de una manera jocosa, ¿no? Entonces, ese es más o menos el comportamiento que tiene la, la electricidad en un circuito. Entonces, eso es lo que se trata de ver con esto, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer un taller de eso, un trabajo. Yo les voy a dejar la actividad para que la vayan resolviendo. Para luego, ¿verdad? Esta semana, la próxima semana que viene vamos a empezar a trabajar lo que son los circuitos. Circuitos eléctricos, vamos con los resistores en serie, circuitos en paralelo y después los circuitos mixtos, ¿verdad? Y por allí vamos, ¿verdad? Los capacitores y todas esas cosas. Así que vamos a empezar a trabajar con eso. Y bueno, aquí vamos ahí sigue circulando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que íbamos a